Hace 10 años, se abrieron bruscamente puertas por todo el mundo. Por ellas empezaron a salir monstruos, bestias monstruosas, demonios humanoides e incluso dragones fantasmales. Afortunadamente, en el lado humano, empezaron a aparecer personas apodadas los despertadores. Estos son los individuos que empezaron a exhibir poderes sobrenaturales, ya fuera magia, artes marciales y otras habilidades sobrehumanas. Estos despertados se convirtieron en los cazadores que daban caza a los monstruos. Pero para nuestra protagonista, esto no importa. Un joven adolescente llamado Kang Hee-jong está ocupado en sus asuntos cuando un gran bloque de diamante le golpea en la cara, haciéndole caer contra los pupitres y las sillas de la clase. La sangre empieza a manar de la boca y la cabeza de Hee-jong, manchando el suelo. Otros 3 estudiantes están de pie junto a él. Thor, un adolescente de pelo castaño que le sonríe con desprecio, Sandman, uno que masca un chicle, y Crystal, un adolescente de pelo blanco que les guía con un diamante levitando ante su brazo. Crystal llama gusano a Hee-jong y le ordena que se retuerza. En este instituto de especialización despierta, Hee-jong no es más que una perdedora. La habilidad despertada de Hee-jong es regenerarse, una habilidad tan poderosa que se supone que es una habilidad de rango S. Por desgracia para Hee-jong, su versión de la regeneración es francamente indeseable. Cada vez que tiene que regenerarse, le duele muchísimo. Hee-jong grita y cabalga por el suelo mientras su cuerpo intenta reparar el daño de su cráneo roto. Mientras tanto, los Metoons le atacan y se ríen de él mientras se agita por el dolor de su curación. Una vez curado, no queda ni rastro del acoso. Por tanto, no tiene más remedio que sentarse en su pupitre y soportar el acoso. Las autoridades, incluidos los profesores o la policía, no pueden hacer nada. De hecho, no harán nada. ¿Por qué? Bueno, los despertados de clase S con grandes poderes reciben un trato especial por parte del gobierno. Sus 3 Metoons, con sus poderes sobre los diamantes, la electricidad y la tierra, son considerados individuos de clase S. Después de clase, Hee-jong vuelve a casa, a la pequeña tienda que hay frente a su casa. Su madre le saluda calurosamente y le da algo de comida. Su madre es la única razón por la que sigue yendo al instituto de especialización despierto a pesar de todo el acoso escolar. Su padre murió cuando él tenía 5 años, dejando a su madre sola para encargarse de su restaurante en decadencia y cubrir las necesidades de su familia. Por eso, incluso cuando su madre le pregunta cómo le va en el instituto, él tiene que mentir, sonreír y asegurarle que le va genial. Cuando se gradúe, podrá convertirse por fin en cazador y conseguir que su madre se jubile. Con su habilidad, debería poder convertirse en un cazador de rango C. Sus ingresos serán pequeños, pero al menos podrán vivir en un lugar mejor. Entonces él y su madre podrán ser felices por fin. Era el 15 del mes, la fecha del cumpleaños de su madre. También fue el día en que todo en la vida de Hee-jong se vino abajo. Hee-jong está en shock mientras mira el cuerpo inconsciente de su madre en el hospital. Tenía oxígeno, un collarín en el cuello y vendas por todo el cuerpo. Ni siquiera podía verle la cara por el vendaje que tenía en la cabeza. Los Metoons de su colegio habían dejado a su madre en estado vegetativo. Un funcionario del gobierno intenta explicarle a Hee-jong que fue un accidente, pero Hee-jong sabe que no fue un accidente. Casualmente llegaron al pequeño restaurante donde la madre de Hee-jong le servía. Al ver el aspecto juvenil de la mujer, Crystal se agarró del brazo de su madre e intentó ligar con ella. Intentó coquetear con ella y le mostró que incluso podía crear diamantes, pero la mamá de Hee-jong simplemente retiró su brazo y lo rechazó. Desafortunadamente, accidentalmente cogió el teléfono de Crystal de la mesa, haciendo que cayera al suelo y se rompiera la pantalla. La madre de Hee-jong se apresura a coger el teléfono, se disculpa e incluso se ofrece a pagarlo. Pero la energía de Crystal se descontrola debido a la rabia y los diamantes brotan del suelo, atravesando a su madre en el aire. Fue solo un accidente, dice el funcionario. Fue una coincidencia que fueran a su restaurante y el poder de Crystal se descontrolara. Pero Hee-jong sabe más. Sabe que el poder del matón no se descontroló. La sangre empieza a fluir por la cara de Hee-jong mientras su cara se contorsiona de rabia. Aprieta los dientes con tanta fuerza que sus dientes se quiebran, se rompen y caen al suelo en pedazos. Se agarra el cuello y empieza a desgarrarle la piel. Su rabia fluye de él en oullides feroces. En el suelo, salpicado de donde se ha caído, el pastel de cumpleaños de su madre queda bañado en su sangre. Mientras tanto, en las montañas de las afueras de la ciudad, los 3 Metoons pasan el rato después de clase y juegan con sus poderes. A Thor le preocupa si realmente está bien que envíen a una mujer inocente al hospital, pero Crystal le asegura que no pasa nada. Después de todo, son lo bastante jóvenes como para estar protegidos por la ley, y además son individuos despiertos con privilegios especiales por si fuera poco. Cuando Thor sigue expresando su preocupación, Crystal le fulmina con la mirada y le recuerda que no es la primera vez que golpea a alguien. Desde la distancia, una voz les pregunta de repente por qué lo han hecho. La figura desconocida marcha furiosamente hacia ellos, y finalmente lo reconocen como Hee-jong. Mientras tanto,
Los ojos de Hee-jong parpadean de rabia, y grita de nuevo a los Metoons, exigiendo saber por qué hicieron daño a su madre. La cara de Crystal se ilumina cuando se da cuenta de quién estaba hablando Hee-jong, y casualmente felicita a la madre de Hee-jong por ser joven. Mientras tanto, lágrimas y mocos corren por la cara de Hee-jong, que sigue irradiando ira. Hee-jong carga hacia ellos, pero Crystal solo levanta su mano y envía una lanza de diamante a través del pecho de Hee-jong. Hee-jong agarra la lanza con ambas manos y la saca, haciendo que abundantes cantidades de sangre exploten por todas partes. El agujero de su pecho se curó lentamente mientras cabalgaba dolorido por el funcionamiento de sus habilidades. Maldijo a los Metoons y estaba a punto de cargar de nuevo cuando se dio cuenta de que Crystal había creado cientos de lanzas de diamante más levitando a su alrededor. Con un movimiento de su dedo, Crystal envía las lanzas estrellándose contra Hee-jong. A pesar de ser inmovilizado por las lanzas, la rabia de Hee-jong seguía sin calmarse, y se arrastró hacia los Metoons. Crystal sonríe ante la persistencia de Hee-jong y ordena a uno de sus compañeros, el adolescente de pelo castaño apodado Thor, que ataque a Hee-jong. El ojo de Thor parpadea y un rayo desciende de los cielos, golpeando a Hee-jong donde está de pie. Hee-jong cae de rodillas, humeando por el ataque y bañando el suelo con su sangre. Los Metoons caminan junto a Hee-jong y están a punto de marcharse, pero Hee-jong agarra los pies de Crystal. Crystal finalmente se enfada con Hee-jong y le golpea con sus puños cubiertos de diamantes. Golpea el cuerpo de Hee-jong. Deseoso de acabar con el dolor, Hee-jong se agarra a un gran cristal justo delante de su pecho y tira hacia él, empalándose en la garganta. Antes de morir, su mente evoca el recuerdo de su madre, pero su capacidad regenerativa vuelve a hacer acto de presencia y se queda jadeando mientras su garganta cura el daño del pincho. Tumbado en su ataúd de diamantes, probablemente de un valor incalculable, Hee-jong llega a una miserable conclusión. Es completamente impotente. Sin embargo, aprieta los dientes y se da cuenta de que así es como probablemente se siente su madre ahora mismo. Ambos no pueden moverse y están atrapados en sus propios cuerpos. Hee-jong aprieta los dientes una vez más y da un puñetazo hacia arriba. Saldrá, no importa, saldrá con vida. Hee-jong sigue golpeando hacia arriba, apretando los dientes a pesar de sus heridas y de su dolorosa capacidad regenerativa. Mucho tiempo después, las montañas de las afueras de la ciudad siguen tan tranquilas como siempre. Mientras tanto, la televisión de la ciudad emite una entrevista con algunos famosos cazadores de rango S. El entrevistador incluso elogia a sus 3 invitados, famosos por su amabilidad y su trabajo voluntario. Los invitados explican que sienten alegría cada vez que ayudan a los necesitados y que siguen sintiéndose así. Estos 3 invitados, antiguos Metoons de Hee-jong, se han graduado y trabajan como cazadores de clase S, lo mejor de lo mejor. En cuanto a la siguiente pregunta, el entrevistador les hace una pregunta sobre un incidente en su pasado, cuando hirieron a un civil hace 5 años debido a un ultraje de habilidad. El líder de los 3 cazadores se agarra la cabeza apenado mientras las lágrimas empiezan a correr por sus mejillas. Cuenta que, cuando aún eran estudiantes, no podía controlar bien sus habilidades, por lo que hirió accidentalmente a la madre de su amigo. Se disculpó con su amigo, pero desde entonces no pudo contactar con él. Estaba a punto de disculparse de nuevo delante de la cámara cuando, de repente, la puerta de la zona de entrevistas sale volando por los aires y se estrella contra los cazadores. Afortunadamente, Crystal consigue desviar la puerta con sus brazos ahora reforzados con diamantes. Todo el público que está viendo la entrevista se dispersa y grita cuando se ve la silueta de un monstruo junto a la entrada rota. A cada paso del monstruo, el suelo se rompe. Crystal observa con cautela la imponente figura que se acerca a ellos cuando, en un instante, un puño vuela de repente hacia su cara. En un flashback, vemos de nuevo a Hee-jong y su capullo de diamante golpeando implacable e innegablemente al diamante que tiene encima. No tiene ni idea de cuánto tiempo ha pasado. Son unos meses, unos años, nunca lo sabrá. Los diamantes que tiene delante no muestran ni un rasguño de todos sus puñetazos. Pero hay una cosa que notó. Su capacidad regenerativa era diferente a la de los demás. Las continuas heridas desencadenaron una regeneración excesiva, y se regeneró en una persona más fuerte que antes. Mirando sus nudillos, puede ver huesos asomando a través de ellos. Su exoesqueleto está empezando a salir. Dentro de esa tumba durante 5 años, todo el cuerpo de Hee-jong luchó. Usó sus pies, su espalda e incluso su cabeza. Durante 5 años, destruyó todo su cuerpo y se regeneró. Solo sentía dolor. Su sangre salpicaba, su carne se desgarró, sus huesos se rompían. El dolor era toda su vida, y cuando se regenera, el dolor es también peor que la muerte. Y sin embargo, Hee-jong continuó durante 5 años, hasta que se formó una grieta. De vuelta en el presente, la cara de Crystal es golpeada por un pesado puño esquelético, y él sale despedido hacia la pared, estrellándose contra ella. Sus 2 compañeros, Thor y Sandman, no podían comprender lo que acababa de ocurrir y quién era esa persona que estaba ante ellos. Una persona que parece más un demonio que un humano,
con un exoesqueleto por todas partes, e incluso la mitad de su cara está enmascarada con una calavera. La persona, Hee-jong, recuerda las últimas palabras que estos Metoons le dijeron, hace ya 5 años, cuando le dijeron que podía intentar asesinarlos cuando consiguiera escapar de su agonía en prisión, mientras que ahora, la rabia de Hee-jong sigue más fresca que nunca, y les advierte de que por fin ha conseguido salir. Sin embargo, para los Metoons, ni siquiera podían recordar esta última interacción con Hee-jong, más aún relacionar a su débil compañero de clase en el pasado con este imponente monstruo que tienen ahora ante ellos. Se miran unos a otros desconcertados, mientras Krystal se levanta de detrás de ellos. Les ordena que simplemente asesinen al tipo, así que Thor invoca rápidamente un rayo para golpear al enemigo. El rayo de electricidad resultante provoca una enorme explosión de energía y escombros, pero Hee-jong ha conseguido aguantar el ataque. Los rayos aún crepitan por todo su cuerpo, pero sonríe y carga contra Thor. Hee-jong arremete contra Thor con sus puños, utilizando un hueso en forma de hoja que sobresale de su antebrazo para atravesarlo con su lanza. La afilada arma atraviesa el cuello de Thor, y su cabeza decapitada vuela por los aires conteniendo aún su cara de sorpresa. Krystal y Thor se quedan atónitos ante este impactante giro de los acontecimientos, y ni siquiera pueden moverse mientras la sangre de su amigo les salpica. Unos segundos más tarde, después de que el cuerpo de Thor cayera al suelo, Sandman por fin consigue reaccionar, y envía su poder a Hee-jong. Pedazos de roca, arena y tierra convergen y envuelven a Hee-jong, aprisionándolo y aplastándolo en una bola de tierra. Dentro de su prisión terrenal, Hee-jong aprieta los dientes una vez más y contraataca. Su prisión estalla en 1.000.000 de pedacitos y, en un instante, su puño sujeta a Sandman por la mandíbula, haciendo estallar el chicle que parece haber estado mascando durante 5 años. Su mente se alarma ante lo que está a punto de suceder a continuación, ya que Hee-jong le arranca la mandíbula. Sandman cae al suelo agarrándose la cara brutalizada mientras Hee-jong levanta el brazo de su espada para acabar con su sufrimiento. La espada golpea a Sandman, acabando finalmente con su sufrimiento, pero Krystal está ahora detrás de Hee-jong con los puños preparados para apalear a Hee-jong. Hee-jong se da la vuelta para enfrentarse a él, pero esto solo significa que el puño cargado de diamantes se estrella contra su cara. Pero a diferencia de antes, el cráneo que recubre la cara de Hee-jong logró atravesar las defensas de Krystal, y sus puños de diamante ahora tienen grietas que los atraviesan. Al ver esta parodia, Krystal levanta la mano y aparecen de nuevo innumerables lanzas de diamante. A diferencia de cuando eran niños, cuando las lanzas solo rodeaban a Hee-jong, esta vez las lanzas son tan grandes y numerosas que rodean todo el edificio. Krystal baja su dedo y las innumerables lanzas caen y convergen sobre Hee-jong, convirtiéndolo en un alfiletero humano una vez más. Krystal mira fijamente el cadáver destrozado de Hee-jong, Batutus horror. Los pinchos que atraviesan su cuerpo empiezan a temblar mientras Hee-jong intenta ponerse en pie de nuevo. La sangre se derrama y gotea por todas sus heridas, pero esto solo hace que Hee-jong sea mucho más amenazador a la vista. No solo parece un demonio esquelético, sino que ahora está bañado en sangre y mira amenazadoramente a Krystal. Krystal se da cuenta de que esto aún no ha terminado, y envuelve todo su cuerpo en una armadura protectora de diamantes, con sus puños pesados mazos de diamantes. Utiliza sus mazos y empieza a golpear a Hee-jong. Con cada puñetazo suyo, tanto los huesos como el diamante se quiebran, y la sangre salpica por todas partes. Desata un combo contra Hee-jong y lo termina con un golpe devastador en la cabeza. Sin embargo, al igual que entonces, cuando eran adolescentes, Hee-jong vuelve a atrapar sus puños con la boca. Lo muerde y a diferencia de antes, cuando los dientes de Hee-jong se hicieron añicos, esta vez fue el brazo de Krystal el que se horrorizó ante esto, dándose cuenta de que ya no era invulnerable al monstruo enemigo. Hee-jong mordió con fuerza el brazo y rápidamente atravesó con su espada esquelética el pecho de Krystal. Krystal no podía apartarse ya que Hee-jong seguía mordiendo a través de su puño, y solo podía gritar de dolor por ambos ataques. En un intento desesperado por escapar, Krystal toca el suelo e invoca una gran estalagmita de diamante que brota y atraviesa con su lanza a Hee-jong. Lo arrastra por el aire, pero la mordedura de Hee-jong en su brazo sigue siendo tan fuerte que Krystal se ve obligado a cortárselo. Sujetando su brazo ahora perdido, Krystal se aleja cojeando de la escena. Por desgracia para él, una punta de diamante le atraviesa de repente, obligándole a caer. Hee-jong le había lanzado una de sus propias lanzas. Hee-jong camina amenazadoramente hacia él, mientras Krystal le grita a todo pulmón que se detenga. Por supuesto, Hee-jong no le hace caso y lo somete a su propio ataque, clavándole la miríada de púas de diamante que ha creado. Krystal es ahora el que parece un cojín rosa, y pregunta débilmente al monstruo que tiene delante quién es. En respuesta, Hee-jong agarra el cráneo que cubre la mitad de su cara y se lo arranca dolorosamente. Krystal por fin puede verle toda la cara y su mente recuerda inmediatamente quién es la persona que tiene delante.
Era el enclenque al que torturaban cuando eran adolescentes y llamaban implacablemente gusano. Puede que la mitad de su cara esté ahora escondida bajo la máscara de calavera, pero esta persona es claramente Gwen. Hee-jong no respondió al insulto sino que simplemente levantó los puños y golpeó a Crystal una vez más. Luego lo sujeta por el cuello y le atraviesa la boca con su espada esquelética y le saca por la nuca. Hee-jong observa cómo la vida desaparece lentamente de los ojos de Crystal. Después de vengarse, Hee-jong pierde la rabia y se levanta cansado. Examina su entorno y ve los 3 cadáveres brutalizados de sus antiguos Metouns, todos alineados en sus charcos de sangre. Todo el auditorio fue destruido en su lucha y Hee-jong es el único que queda vivo en todo el edificio. El único movimiento que puede ver es su propio reflejo en los charcos de sangre. Sobre él, un cielo gris se asoma entre las ruinas del edificio y un torrente de lluvia comienza a caer. Hee-jong cae de rodillas, mira la lluvia y siente como el agua lo cubre. Suelta un grito espeluznante y empieza a llorar, ya que después de 5 años de dolor sin sentido, ya no sabe qué hará a continuación. Un rato después, Hee-jong está sentado en el hospital con una manta caliente cubriéndole. Estaba mirando la figura tendida en la cama del hospital y no podía creer que su madre aún estuviera viva. En algún lugar bajo un cielo azul claro, en medio del bosque, parpadea un portal a otro mundo. Dentro de este portal hay una cueva de color verde oscuro donde un grupo de cazadores acaba de terminar de cazar monstruos. Los 4 chicos elogian a la chica y a su grupo, ya que era la primera vez que atravesaba tan profundamente el portal y, aún así, ha contribuido mucho al equipo. La chica agradece tímidamente a sus compañeros que la hayan cuidado, pero se horroriza cuando se da cuenta de que los 4 hombres la están rodeando ahora con un brillo maligno y duro en los ojos. Los tipos sonríen y le dicen que están mucho más agradecidos de que les acompañe y le recuerdan que nadie sabe lo que ocurre dentro de la puerta. La chica tiembla de terror, pero el tipo musculoso se limita a sujetarle las manos y a acariciarle la cara. Le dice que tardarán un mes en salir de allí y que le hace mucha ilusión pasar ese mes con ella. El tipo musculoso estaba a punto de lamerle la cara cuando, de repente, su cabeza sale volando y rueda hasta el suelo. Los demás se horrorizan ante el repentino ataque y miran a su alrededor para saber dónde y quién les ha atacado. Mientras tanto, la chica se queda atónita al ver que su salvador es un monstruo humanoide enfundado en un exoesqueleto. Haciendo honor a sus nombres y a su profesión de cazadores, los 3 luchadores masculinos responden rápidamente a la presencia de otro monstruo y lo bombardean con ataques. Uno de ellos invoca múltiples bolas de fuego y otro crea una lanza de oscuridad mientras el samurái blandiza su katana. El ataque del mago de fuego y oscuridad golpea violentamente a Hyan, pero apenas le araña el exoesqueleto. El samurái también ataca y clava su katana en el pecho de Hyan, pero para su horror, la katana se rompe. Hyan contraataca en un instante y el samurái es destruido. Los 2 cazadores restantes están horrorizados ante este repentino giro de los acontecimientos. Ni siquiera pueden comprender cómo un monstruo tan fuerte como este existe en la puerta. Mientras tanto, Hyan atraviesa perezosamente con su espada a los 2 machos y los decapita, dejando solo a la chica. La chica está temblando y llorando de miedo delante del monstruo. Sin embargo, el monstruo se limita a mirarle fijamente. Se seca las lágrimas y da las gracias al monstruo por haberla salvado, pero su gratitud cesa abruptamente cuando su cabeza es separada de su cuerpo. Hyan había atacado por última vez. ¿Por qué lo hizo? Bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que volver a hace unos días. Hyan seguía llorando en el auditorio ante las personas a las que asesinó cuando, de repente, alguien le habla desde lejos. La voz le dice que lo que hizo fue increíble y le pregunta cómo se siente ahora que ha conseguido su venganza. La voz procedía de una mujer de pelo rubio que estaba junto a la puerta. Le pregunta quién es y ella se presenta como Sim Ji-yoon, jefa de la Asociación de Cazadores de Corea del Sur. Hyan le pregunta cómo sabe de él y lo que le dice le sorprende. Ella le había estado vigilando desde el incidente de hace 5 años. Él se da cuenta de que debe estar hablando de su madre y su rabia estalla de repente una vez más. El auditorio explota cuando él carga contra Ji-yoon. Estaba a punto de ensartarla, pero ella le dice sin inmutarse que puede salvar a su madre. Estas palabras detienen los puños de Hyan justo antes de que la golpee, y la onda expansiva de sus ataques hace estallar escombros y rocas por el pasillo. Hyan le pregunta qué significan sus palabras y ella le aclara que puede despertar a su madre en coma. Después de todo, es la única sanadora de rango S del mundo. Hyan ha aprendido de sus errores, así que le pregunta cómo puede estar seguro de que es de fiar. JM suelta una carcajada sin gracia y le informa de que fue ella quien mantuvo viva a su madre mientras él estuvo atrapado bajo tierra durante 5 años. Pensándolo bien, Ji-yoon le pregunta qué quiere de él. JM sonríe y le cuenta que actualmente hay un problema con la situación del mundo. Los cazadores que brotaron por todos los países son ahora demasiado fuertes. La mayoría de las fuerzas militares no son rivales para los cazadores, e incluso hay cazadores más fuertes que las fuerzas nucleares.
Gracias a estos fuertes cazadores, los monstruos del interior de las puertas han sido asesinados en su mayoría. Sin embargo, las puertas no han desaparecido. Las puertas ahora sin monstruos están siendo utilizadas por caminos por diferentes países. Las naciones las están usando para pelear guerras y los soldados para estas guerras son los cazadores. Desafortunadamente para ellos, Corea del Sur no tiene suficientes cazadores. No pudieron detener la invasión de los cazadores japoneses. Es decir, hasta que Ji-yoon apareció. Si Corea del Sur respondiera a Japón con sus propios cazadores, se convertiría en una guerra total. Pero un monstruo atacando cazadores no debería ser un problema. Por eso JM le pide a Ji-yoon que sea su monstruo, todo a cambio de salvar a su madre. De vuelta al interior de la puerta, el grupo de cazadores del que Ji-yoon acaba de deshacerse fue la primera de sus víctimas japonesas. Era un hermoso día de verano en Japón. Sin embargo, algo se estaba gestando dentro de un particular edificio de cristal, la residencia oficial del primer ministro. Dentro, el primer ministro de Japón ha convocado al ministro de Defensa para hacerle algunas preguntas. El anciano tiene las manos entrelazadas y pregunta tranquilamente al joven ministro de Defensa si hay monstruos fuertes dentro de las puertas. Cuando el ministro de Defensa responde negativamente, el primer ministro le pregunta entonces si hay cazadores fuertes en Corea del Sur. El primer ministro golpea de repente la mesa con el puño y pregunta por qué sus cazadores no han tomado la península coreana si no hay monstruos ni cazadores coreanos en su camino. Las venas de su calva cabeza sobresalen irritadas mientras exige una respuesta a su subordinado. Este anciano de aspecto amenazador es Ryusaki Juto, el hombre que dirige Japón como primer ministro. El primer ministro se disculpa ante su superior y promete rectificar. Cuando el primer ministro Yudo le pregunta cómo piensa rectificarlo, el ministro de Defensa sonríe y declara que él mismo se encargará de ello. Este joven es el cazador número 1 de Japón y ministro de Defensa, Ikosai Kajiru. Con su sencilla capa, brazaletes dorados y un singular pendiente, Kajiru no parece el peligroso cazador que es en realidad. También luce un mechón de pelo blanco en forma de luna sobre el resto de su cabello oscuro, una pista de su estilo y técnica. Tras su reunión, el ministro de Defensa Kajiru ordena a su secretario que prepare su espada. Irá solo al interior de las puertas. Su secretario comenta nervioso que los cazadores que enviaron al interior de las puertas eran todos luces, por lo que sería prudente que él fuera con los demás. Sin embargo, Kajiru deja de caminar y le pregunta si él parece la persona que necesitaría algo así. Al percibir su peligrosa aura, el secretario se disculpa rápidamente y prepara su espada. Unas horas más tarde, Kajiru ha atravesado la puerta de la campiña japonesa y se encuentra en las tierras del más allá. Está caminando por la cueva donde desaparecieron los otros cazadores japoneses y se pregunta qué les habrá pasado a sus inútiles subordinados. Numerosos monstruos débiles y pequeños le atacan, pero él se limita a atravesarlos tras cortarlos en tiras con su espada. Sabe que sus cazadores subordinados no podrían haber muerto contra monstruos débiles como esos. Mientras se pregunta qué podría haber dentro de la cueva, por fin llega al final. Dentro, los cadáveres ensangrentados de los cazadores japoneses están apilados unos sobre otros, y sentado encima de ellos hay un monstruo humanoide esquelético. La furia envuelve a Kajiru y, en un rápido movimiento, saca su espada de la vaina y golpea al monstruo. Para su total sorpresa, su espada fue detenida por la propia espada esquelética del monstruo unida a su mano y a su antebrazo blindado. Kajiru se sintió insultado de que este mísero monstruo se atreviera a bloquear su espada, y esquivó con fluidez el propio ataque del monstruo. Contraataca golpeando el pecho del monstruo, creando cierta distancia entre ellos, y prepara su espada para una de sus técnicas. En un movimiento continuo, utiliza una de sus habilidades, Kajiru Primera Luna, y asesta un tajo al monstruo. A pesar de conseguir bloquearlo, el monstruo sale despedido hacia atrás por la fuerza del ataque y tose sangre. Kajiru aún no ha terminado y libera su segunda técnica, Segunda Luna. La energía pura liberada por sus espadas impacta directamente en el monstruo esquelético, que sale despedido una vez más contra la pared de la cueva. Kajiru se felicita de la robustez del monstruo por seguir de una pieza, y utiliza su tercera técnica, Tercera Luna, para acuchillar al monstruo junto a la pared. Esta vez, el monstruo consigue esquivar su espada y atacar con la suya propia. La espada esquelética está a punto de golpear a Kajiru en el cuello y decapitarle cuando éste invierte despreocupadamente la dirección de su ketane y corta el brazo del monstruo. Puede que el exoesqueleto del monstruo sea resistente, pero Kajiru le dice que su ketane puede cortar incluso diamantes. Con eso, decapita al monstruo esquelético, que cae al suelo. Kajiru envainó su espada mientras se preguntaba cómo los cazadores de élite de su país habían perdido ante algo así. Estaba a punto de alejarse, dejando el cuerpo y la cabeza decapitada de Ji-yoon en el suelo de la cueva. Los ojos de Ji-yoon estaban en blanco como si estuviera realmente muerto pero por dentro. Su mente estaba recordando su infancia, especialmente a su padre. Su padre siempre estaba ocupado debido al trabajo,
pero era un hombre muy cálido y amable. Siempre le había gustado eso de él. Un día, él y su madre recibieron con alegría a su padre, que volvía del trabajo con una caja de pollo frito. Cruzó la calle corriendo para abrazar a su padre, sin darse cuenta de que llegaba el camión. Su padre dejó caer el pollo y corrió también hacia él. Lo último que vio de su padre con vida fue cómo le empujaba hacia atrás el faro del camión bañando a su padre de luz. Su padre falleció por su culpa. Con su muerte, su negocio se fue a pique y Ji-yoon y su madre acabaron con una enorme deuda. Las suaves manos de su madre se volvieron ásperas de tanto fregar platos y trabajar en su menguante restaurante. Cuando le preguntaba si estaba bien, su madre le sonreía amablemente y le aseguraba que no le pasaba nada. Pero cada noche, Ji-yoon sabía la verdad. No podía dormir y se le caían las lágrimas de los ojos porque oía a su madre llorar en silencio a su lado. Su madre estaba llorando y todo era por su culpa. Días después, se dio cuenta de que alguien como él no debería vivir más y sus manos temblorosas sujetaron el cúter. Unos minutos después, su madre le estaba trayendo la cena cuando dejó caer bruscamente la bandeja al ver lo que estaba haciendo su hijo. Ji-yoon lloraba pero sonreía mientras sostenía su mano herida delante de él. Felizmente le dice a su mamá que podría ser un despierto. Su muñeca se va curando poco a poco y la televisión anuncia una entrevista con el cazador número 1 de Corea, un cristal llamado Hongan. Ji-yoon abraza a su madre y declara que, al igual que el tipo de la tele, se convertirá en cazador y les hará ricos y felices. Pero no fue así. Años después, su madre está en coma en el hospital. Este recuerdo le devuelve la vida a Ji-yoon. También recuerda su conversación con Ji-yoon donde ella le dijo que el equilibrio del mundo ya está roto. Muchas naciones ya han sido conquistadas por los cazadores. Actualmente, su mayor enemigo es Japón. Por eso querían que se convirtiera en el monstruo de su país y cazara a los cazadores más fuertes de Japón. Mientras acababa de luchar con uno de los cazadores más fuertes de Japón, Keihiro intentaba pensar cuál sería su siguiente movimiento. Keihiro se da cuenta sin pensar de que ha consumido demasiado tiempo con el monstruo esquelético y parece que tendrá que ir él mismo a Corea del Sur y capturar el país. Mientras tanto, no se da cuenta de que la cabeza decapitada de Ji-yoon se mueve lentamente detrás de él y se arrastra hacia él. Solo se da cuenta cuando Ji-yoon de repente le muerde la pierna, sorprendiéndole. Mirando la cabeza que le ataca, Keihiro puede ver un nuevo esqueleto creciendo de la cabeza y se da cuenta de que su enemigo debe tener regeneración. Sin embargo, esto no tiene sentido ya que él ya cortó la cabeza. Mientras tanto, Ji-yoon continúa mordisqueando la pierna de Keihiro, provocando un grito doloroso de Keihiro. Keihiro corta la cara de Ji-yoon, escapando de su mordisco y finalmente toma en serio a Ji-yoon. Una luna se forma en la frente de Keihiro. Sus ojos se iluminan como un relámpago y la luz de la luna se refleja a través de su espada. El símbolo de su técnica ilumina el suelo que pisan y, en un instante, Keihiro desaparece. Ji-yoon solo puede sentir destellos de Keihiro corriendo a su alrededor. Keihiro activa entonces su ataque más poderoso. Keihiro doceava luna fatal y las numerosas siluetas de Keihiro atacan simultáneamente a Ji-yoon. Ji-yoon ni siquiera pudo reaccionar mientras todo su cuerpo era picado por la ketane de Keihiro. La presión y las ondas creadas por su técnica eran tan poderosas que los tajos viajaban y reverberaban por todo el túnel hasta la puerta. Las cuchilladas escaparon de la puerta de vuelta a la tierra y toda la ladera de la montaña del bosque fue atravesada por el ataque. Al otro lado de la puerta, dentro de la cueva, el techo estaba tallado en forma de luna y el suelo estaba cortado en dados. Mientras tanto, Keihiro se aleja temblorosamente de su devastador ataque, aún con la herida en el tobillo. Se da cuenta de que podría necesitar curación cuando, de repente, un pico de hueso golpea su otra pierna. Se ríe nerviosamente mientras, detrás de él, la mano esquelética de la que brotó el pincho de hueso apunta temblorosamente hacia él. Pegado a la mano esquelética hay un esqueleto maltrecho pero de aspecto amenazador que sigue intentando arrastrarse hacia él. Keihiro tiembla por el ataque y al darse cuenta de que Ji-yoon aún se está regenerando. No puede creer que Ji-yoon siga intentando luchar a pesar de la gran diferencia de fuerza entre ellos. Agarra su ketane una vez más y carga de nuevo contra Ji-yoon con un grito. Unos días después, la puerta en el campo de Japón está rodeada por numerosos cazadores. Todos los cazadores de élite del Ministerio de Defensa están allí. Al frente con los brazos cruzados está el mismísimo primer ministro de Japón, Yudo. Junto a él, la secretaria de Keihiro pregunta al primer ministro si realmente necesitan tanta potencia de fuego. El primer ministro Yudo responde que han pasado 3 días desde que Keihiro entró. Como aún no ha regresado, necesitan comprobarlo. Después de todo, Keihiro sigue siendo el cazador número 1 de Japón. De repente, su discurso se interrumpe cuando una cabeza sale rodando por la puerta. Era la cabeza de Keihiro. Entonces, un monstruo esquelético sale por la puerta y entra en el propio Japón. Yudo se sorprende ante este repentino giro de los acontecimientos, pero su cabeza sale volando abruptamente, desprendida de su cuerpo. Mientras tanto, de vuelta en Corea del Sur,
también se mantiene una conversación en la sede de la Asociación Coreana de Cazadores. Un subordinado le está diciendo a Ji-yoon que ya que Ji-yoon asesinó al hijo de Hong-an, entonces sería malo que se enterara. Sin embargo, ¿es esa una razón suficiente para enviar a Ji-yoon a Japón? JN sonríe y responde a su subordinado, si no tiene ni remotamente curiosidad. ¿Quién ganaría, la siempre regeneradora Ji-yoon, o el cazador más fuerte de Japón? En Japón, la cabeza del primer ministro Yudo se vuelve a unir abruptamente a su cuerpo, y su puño en llamas golpea repentinamente a Ji-yoon contra el suelo. El puñetazo provocó una explosión tan grande que parecía que un cometa hubiera caído justo sobre los dos combatientes. Ji-yoon está ahora inconsciente en el suelo con Yudo de pie sobre él, con lava goteando de sus puños y agujeros ardientes por toda su ropa. Después de todo, Yudo no es solo el primer ministro de Japón, también es un cazador de rango SSS y el número 0 de Japón. Su cabeza calva ardía de rabia, mientras que el corte de su cuello ya se había curado milagrosamente, gracias a la naturaleza magmática de su cuerpo. Mientras tanto, Ji-yoon yace ante él, derrotada y aturdida por el singular pero poderoso ataque del ministro Yudo. Rebobinemos hasta hace 3 años. Por aquel entonces, la mayoría de los monstruos de las puertas habían sido derrotados, quedando solo los cazadores, aquellos que habían salvado al mundo, como los seres más poderosos. La gente de todo el mundo empezó a temer la fuerza de los cazadores. Algunos países incluso intentaron eliminarlos, pero no salió según lo planeado por razones obvias. Los cazadores llegaron a acuerdos con sus naciones para coexistir o para controlarse a sí mismos, encontrando cada uno su propia forma de hacerse con el poder. Japón fue uno de los países que acabó bajo el dominio de un cazador. La razón era simple. El primer ministro, Ryosaki Yudo, era un cazador de rango SSS. Había sido agresivo incluso antes de despertar, y tras la aparición del sistema de cazadores, se propuso apoderarse también de Corea del Sur. Pero sus planes se toparon con un obstáculo cuando apareció un monstruo, nuestro protagonista. Incluso después de recibir ese devastador puñetazo, Ji-yoon volvió a regenerarse. Cuando se levantó de nuevo, los cazadores que habían llegado con el primer ministro le atacaron rápidamente con confianza. Uno de ellos blandió su arma con la intención de decapitar a Ji-yoon, pero acabó siendo decapitado él mismo. Al otro cazador se le aplastó la cara contra el suelo en el proceso. El primer ministro y sus seguidores solo pudieron contemplar horrorizados como Ji-yoon permanecía de pie frente a ellos, completamente imperturbable. Su ira creció, y el primer ministro se volvió aún más agresivo. Los detuvo, dejando claro que cualquiera que se moviera de su sitio sería asesinado por él personalmente. Sus palabras retumbaron en el aire, dejando a todos atónitos en silencio. Mientras Ji-yoon marchaba hacia él, la escena cambió a un día frío con la nieve cayendo suavemente. Fue un flashback de cuando el primer ministro japonés encontró a un niño tiritando en la calle, casi congelado. Le preguntó qué hacía allí, pero el niño no respondió inmediatamente. En cambio, miró al primer ministro y le preguntó quién era. En el fondo, las televisiones emitían la cara del primer ministro, pero, sorprendentemente, el niño no pareció reconocerle. Fue entonces cuando Ryosaki le dijo al niño que viniera con él, diciendo que hacía demasiado frío para quedarse fuera. Tomó al niño bajo su cuidado, y mientras caminaban, Ryosaki le preguntó su nombre. El niño respondió, Kadro. Era el mismo Kadro que Ji-yoon había matado dentro de la puerta. Al ver la cabeza de su hijo más querido, el primer ministro montó en cólera. En un instante, dio un puñetazo que hizo volar a Ji-yoon, pero Ryosaki no había terminado. Siguió con una implacable andanada de puñetazos abrasadores, cada uno más devastador que el anterior, hasta que la cabeza de Ji-yoon voló por los aires. Mientras Ji-yoon caía hacia atrás, con el cerebro y el cráneo destrozados, Ryosaki desató un poder aterrador que abrazó y borró todo lo que tenía delante. Ji-yoon quedó reducido a nada más que un montón de huesos, y todos alabaron al primer ministro por su increíble actuación, que era exactamente lo que esperaban de él. Ryosaki extendió la mano para agarrar la cabeza de su hijo, pero antes de que pudiera alcanzarla, su hijo volvió a recomponerse. Incluso después de haber sido reducido a huesos y polvo, el niño estaba entero de nuevo. Los ojos del primer ministro se abrieron de par en par, conmocionado, y su mente retrocedió al pasado. Vio innumerables cadáveres de otros cazadores, todos asesinados por el mismo chico, Kaidaru. El primer ministro se había disculpado por obligarle a hacer un trabajo tan sucio, pero Kaidaru le había asegurado que no pasaba nada. Ryosaki se alegró de que Japón estuviera por fin bajo su control y mencionó sus planes de apoderarse también de Corea del Sur y China. Había advertido a Kaidaru de que podría morir la próxima vez, y le había ofrecido una salida si no quería seguir luchando. Pero Kaidaru se había apresurado a recordarle a Ryosaki que había sido el quien le había acogido cuando agonizaba en el frío, así que pretendía saldar esa deuda durante el resto de su vida. Solo había una cosa que le pedía al primer ministro: quería llamarle padre. El primer ministro le había llamado cerrado de mente y le había dicho que no hacía falta decir que ya era su hijo.
De vuelta al presente, el ambiente se volvió insoportablemente tenso. El suelo bajo los pies de todos se convirtió en lava, alimentado por la rabia incontrolable del primer ministro. Una cazadora con poderes de hielo congeló rápidamente el suelo bajo sus pies, desesperada por evitar ser quemada por la lava abrasadora. Gritó al primer ministro, que había perdido completamente el control. Ya no parecía un humano. En su lugar, parecía una aterradora criatura hecha de fuego, que derretía todo a su alrededor como si fuera mantequilla. A pesar de la aterradora escena, Ji-Hien permaneció tan tranquilo como siempre. Avanzó con paso seguro mientras la montaña cercana se convertía en un volcán, al borde de la erupción. De repente, entró en erupción y el primer ministro completó su transformación. Se había convertido en un monstruoso ser de magma puro, dispuesto a incinerar todo y a todos los que le rodeaban hasta convertirlos en nada. Con un solo gesto, Ryusaki desató llamas abrasadoras que empezaron a incinerar a Ji-Hien. Su carne se quemó, pero aún así saltó desde el suelo hacia el primer ministro. En respuesta, Ryusaki invocó más magma de la tierra, que empezó a calcinar los huesos de Ji-Hien. El caos estalló mientras los demás cazadores huían despavoridos, desesperados por salvar sus propias vidas. El intenso calor y el poder destructivo transformaron toda la montaña en un enorme volcán cubierto de lava. Finalmente, Ryusaki empezó a calmarse, observando en silencio cómo Ji-Hien era engullido por la fosa del volcán que él mismo había creado. Pero a pesar de ser consumido por la lava, la mente de Ji-Hien seguía concentrada en alcanzar a Ryusaki. Sintiendo que no había terminado, el primer ministro llamó a Anum. La mujer con poderes de hielo congelante apareció rápidamente, se quitó el guante y empezó a enfriar la superficie de la lava, formando una capa sólida para atrapar a Ji-Hien bajo ella. Mientras la superficie se endurecía, Ryusaki le dio a Ji-Hien un último adiós, diciéndole que se fundiera para siempre bajo la lava. La escena volvió a Corea del Sur, al gremio Hungan. Allí, una mujer hacía todo lo posible por curar a un cazador en concreto. Este era el mismo cazador que se había metido con la madre de Ji-Hien y terminó completamente derrotado. Sin embargo, parecía que aún no había muerto, ya que de repente abrió los ojos. La situación en la montaña finalmente se calmó, y el primer ministro dijo a sus cazadores que solo los de más alto rango se quedarían, mientras que los demás debían regresar. Todos estuvieron de acuerdo. Mientras tanto, la mano de Ji-Hien atravesó la capa solidificada de lava fundida, apartándola violentamente. Pensó para sus adentros en cómo esta gente trataba la lava como si fuera gran cosa, mientras que para él, no era más que un cosquilleo. Dentro de una puerta de sangre, había experimentado un calor decenas de miles de veces más intenso. En caso de que no estés familiarizado, los creadores de este cómic cambiaron la historia del origen de los poderes de Ji-Hien en la nueva serialización oficial. En esta versión, queda atrapado en la puerta de sangre, donde sufre la tortura de los monstruos que hay dentro. Personalmente, prefería la antigua historia del origen de sus poderes en el espinoso subsuelo, ya que alimentaba su venganza. ¿Y a ti, qué versión te ha gustado más? No dudes en compartir tu opinión en los comentarios. A pesar de que este fuego significaba poco para él, el dolor seguía siendo insoportable, como siempre. Sin embargo, tuvo que seguir adelante. Finalmente, Ji-Hien atravesó la gruesa capa de lava seca, dejando a Anum completamente atónita. Ella no podía creer lo que veían sus ojos mientras él literalmente se arrastraba desde lo que parecían las profundidades del infierno. El primer ministro estaba seguro de que las cosas iban a ponerse serias, así que le dijo a Anum que reuniera a los demás cazadores y buscara un lugar seguro donde esconderse. Miró a Ji-Hien y comprendió por qué el primer ministro estaba tan nervioso. Entonces, el primer ministro saltó al interior del propio volcán, aterrizando justo delante de nuestro monstruoso protagonista. Anum observó a Ryusaki con una expresión de preocupación en el rostro. La escena se trasladó entonces al pasado en Japón, donde Anum había preguntado al primer ministro por qué se esforzaba tanto, recordándole que la regeneración del magma no era del todo poderosa. El primer ministro había respondido que, entre las 4 grandes naciones, Estados Unidos, China, Rusia y Japón, Japón era la más débil. Temía que si no podían absorber a Corea del Sur, Japón podría no sobrevivir. Anum había abrazado con fuerza su musculoso brazo, tratando de consolarlo, recordándole que muchos de sus cazadores morirían en el proceso, pero el primer ministro dejó claro que estaba dispuesto a luchar él mismo si era necesario, dispuesto a sacrificar su propio cuerpo para proteger a su país. De vuelta al presente, con esa determinación, el primer ministro había golpeado el suelo con tanta fuerza que Ji-Hien salió despedido hacia atrás por la pura fuerza. A continuación, cargó su puño con un poder inmenso y asestó un puñetazo de magma tan potente que Ji-Hien fue enviado a estrellarse contra la pared del volcán, haciéndola añicos. Sin embargo, el primer ministro no se detuvo. Continuó su implacable asalto ardiente. Mientras Ji-Hien era zarandeado, logró recuperar el equilibrio, pero el primer ministro desató otra enorme ola de fuego. Las llamas lo atravesaron,
cortando las manos de Hee-Hien y lanzando su cuerpo por los aires. El primer ministro no cejó en su empeño. Saltó por los aires y cayó como un meteorito, haciendo temblar toda la montaña por el impacto. Mientras tanto, Hannah se reagrupó con los demás cazadores e informó urgentemente de que el primer ministro había ordenado una evacuación. A pesar del peligro, declaró que se quedaría para apoyarle. Sin embargo, los demás cazadores se negaron a acatar su orden. Le pidieron disculpas e insistieron en que no abandonarían al primer ministro, ya que le debían demasiado por toda la ayuda que les había prestado. Estaban dispuestos a dar la vida por protegerle hasta el final. Fue entonces cuando se dirigieron a ella como la esposa del primer ministro. Como nota al margen, probablemente fue una buena decisión actualizar el aspecto del primer ministro, que pasó de ser un anciano corpulento a una versión más joven. La idea de que su mujer pareciera su hija podría haber sido incómoda. Además, ahora tenía más vibraciones de padre. De vuelta en el corazón del volcán, la batalla continuaba. Ryusaki empujaba implacablemente a Hee-Hien más y más profundo en las profundidades fundidas. En un momento, todo el cuerpo de Hee-Hien fue incinerado, reducido a la nada. Ryusaki se quedó solo en el profundo charco de lava. Anum y los otros cazadores japoneses volvieron para ayudar. Como era de esperar, empezó a regenerarse y Ryusaki lo vio por encima. Hee-Hien pronto se arrastró para salir del volcán una vez más. Ryusaki intentó detenerlo, pero de repente, Hee-Hien saltó hacia Anum. Hee-Hien agarró su mano helada, e inmediatamente él comenzó a congelarse también. A pesar de eso, la arrastró hacia el volcán con él. Los otros cazadores saltaron rápidamente al volcán para unirse a la batalla y salvar a Anum. Ryusaki no perdió el tiempo. En un instante, preparó un contraataque devastador. Con su mano ardiente, cortó de un tajo el brazo de Hee-Hien y acercó a su esposa, tratando de protegerla. Pero Hee-Hien consiguió cortar la cabeza de Ryusaki en el proceso. Aunque la cabeza empezó a caer, permaneció unida a su cuerpo gracias a los poderes de magma de Ryusaki. Hee-Hien aprovechó la oportunidad. Agarró la mano de Anum, la que tenía la habilidad de congelar cualquier cosa con el tacto. Los cazadores japoneses intentaron detener a Hee-Hien. Sin embargo, llegaron demasiado tarde, ya que obligó a Anum a tocar la cabeza de su marido. Justo entonces, el cuerpo congelado de Hee-Hien fue destrozado en pedazos por los otros cazadores, su cuerpo se hizo pedazos y su cabeza se desprendió. Los otros cazadores corrieron hacia Anum, preguntándole si estaba bien, pero ella solo pensaba en el estado de su marido. Se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que había congelado la cabeza de su propio marido antes de que pudiera volver a unirse a su cuerpo. Para empeorar las cosas, Hee-Hien pisoteó la cabeza congelada de Ryusaki, haciéndola añicos. Una ola de desesperación les invadió al darse cuenta de que el monstruo seguía vivo. Al momento siguiente, Hee-Hien se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble, cortando todo a su paso. Anum solo pudo observar horrorizada cómo sus compañeros caían a su alrededor como moscas muertas. Finalmente, llegó su turno. Sus ojos empezaron a cerrarse al sentir que se acercaba su muerte. En ese breve instante, los recuerdos del tiempo que pasó con su marido inundaron su mente, momentos llenos de alegría y amor, pero esos recuerdos felices se transformaron en una pesadilla. Abrió los ojos y vio cómo perdía todo lo que apreciaba. Notó que Hee-Hien la miraba fijamente, y con la desesperación consumiendo su mente, instintivamente estiró la mano para tocarse la cabeza. En ese mismo momento, se congeló por completo, acabando trágicamente con su vida, justo delante de su marido. Los miembros quedaron esparcidos por todas partes y no quedó nadie con vida, salvo el único superviviente, nuestro hijo. Finalmente salió del volcán y decidió que era hora de volver a Corea. La escena cambió a Corea del Sur, dentro del almacén del hombre de piedra del gremio Jingan. Allí, Tasu, el mismo tipo al que todo el mundo odia, se esforzaba por hacerse más fuerte. Una mujer cuyo nombre aún se desconocía, le advirtió que no se excediera, recordándole que era el único al que le quedaba maná. Esa fue la razón por la que apenas sobrevivió mientras sus amigos habían muerto después de que Hee-Hien los convirtiera en sashimi. Tasu reconoció la dura realidad. Admitió que recordaba todo claramente. Más que eso, recordaba cómo el chico al que solía intimidar en la escuela escapó de la puerta de sangre y lo mató a él y a sus amigos. Parecía que los poderes de Tasu también habían cambiado. Las piedras que solía invocar, que antes eran azules, ahora brillaban con un rojo intenso. Entonces se reveló que se había convertido en el maestro del gremio Jingan y que ahora era un cazador de rango S, impulsado por la venganza contra Hee-Hien, ordenó a la mujer que liberara el sello que le había estado reteniendo. Un rato después, la mujer apareció completamente agotada, jadeando pesadamente mientras intentaba recuperar el aliento. A pesar de su fatiga, dio la buena noticia. El sello se había roto, y ahora era libre de desatar sus aterradores poderes. Tasu le ordenó que reuniera inmediatamente a los miembros de la banda del gimnasio. Cuando todos se reunieron en el salón de actos, Tasu subió al escenario mientras todos inclinaban la cabeza en señal de respeto. Algunos expresaron su incredulidad por haberle dado por muerto,
pero ahora que estaba vivo, gracias al vicemaestro del gremio, estaban ansiosos por seguir todas sus órdenes. El jefe del equipo de inteligencia de la banda del gimnasio, un cazador de rango S llamado An Qianchan, informó a su maestro de que Ji Qian se había trasladado a la puerta tras la masacre de Japón. Antes de que Qianchan pudiera decir más, Tasu se impacientó y simplemente les ordenó matar a ese bastardo. Qianchan reconoció la orden, jurando por sus vidas que todo el equipo de inteligencia cumpliría la orden. Pero justo al terminar su juramento, Tasu le cortó la cabeza a Qianchan, dejando atónitos a los demás miembros. Mientras sostenía la cabeza cortada de Qianchan, Tasu recordó a todos que Qianchan había sido vicepresidente de la Asociación de Cazadores de Corea. Gracias a que había absorbido la Asociación de Cazadores de Corea hacía 3 años, Jin-gan pudo dominar y gobernar Corea del Sur. Tasu recordó que la habilidad de Qianchan era una telequinesis de rango S y entonces usó la misma habilidad para matar a otro hombre retorciéndole los miembros y el cuerpo explotó, regando sangre por todas partes. Hace un tiempo, la mujer que curó a Tasu le preguntó si era necesario quitarle el sello ya que su habilidad estaba maldita. Todos conocíamos su respuesta. Era la mejor opción. En el momento presente, comenzó a matar a todos a la vista. Fue una masacre brutal. Los miembros del gremio corrieron por sus vidas, pero fue inútil. Tasu mató a los 1.528 miembros del gremio y absorbió sus poderes en sí mismo. Estaba perdiendo el control a medida que absorbía la abrumadora energía. La mujer se hundió en la desesperación, preguntando por qué tenía que hacer esto. Fue entonces cuando Tasu le recordó que Ji Qian había matado al primer ministro Triple S de Japón. Él creía que incluso después de absorber a todos estos cazadores, todavía no sería suficiente para luchar contra Ji Qian. Estaba decidido a matarlo a toda costa y planeaba ir a Rusia para ganar aún más poder. La escena cambió entonces a un puerto, donde una mujer daba una calurosa bienvenida a Ji Qian cuando salía por la puerta. A continuación, la escena pasa al hospital donde está ingresada la madre de Ji Qian. Nos enteramos de que un minutos, el presidente de la Asociación Coreana, había iniciado el procedimiento para curarla. Un minutos usó su habilidad de curación S para restaurar las células dañadas una a una. Canalizando su mana en el proceso, realizó este procedimiento en la madre de Ji Qian todos los días. Como consumía mucho mana, le iba a llevar algún tiempo, pero un minutos confiaba en que podría salvar a la madre de Ji Qian. Después de terminar su sesión habitual de curación y salir de la sala, mencionó que si seguía así todos los días, su madre se despertaría a la semana siguiente. Un minuto se desplomó en el suelo por el agotamiento extremo de usar sus poderes, y Ji Qian se dio cuenta de que esto le estaba costando una enorme cantidad de maná. Mientras sentía curiosidad por saber por qué estaba arriesgando su salud por esto, un minutos le agarró la mano mientras sudaba profusamente. Insistió en que Ji Qian tenía que sobrevivir a toda costa. En ese momento, la energía verde empezó a brillar mientras ella le agarraba la mano, pero Ji Qian la apartó rápidamente. Un minutos pareció darse cuenta de algo. La monstruificación de Ji Qian había progresado significativamente dentro de las puertas de sangre. Reveló que desde que las puertas aparecieron por primera vez hace 15 años, todas las demás puertas se habían convertido poco a poco en puertas de sangre. Desde que Ji Qian había escapado de una de las puertas de sangre roja, el cambio había empezado a acelerarse más de lo esperado. Como resultado, todas las puertas del mundo se estaban convirtiendo en puertas de sangre, y el maná que fluía de ellas le estaba dando fuerza. En términos de flujo de maná, si una puerta normal era un agujero, una puerta de sangre era un pasaje conectado a algo más, y ese algo venía a través de ella. Estaba buscando específicamente a Ji Qian. Mientras tanto, en la ciudad, criaturas terroríficas empiezan a salir de esas puertas rojas y todo se vuelve un caos. Todo el mundo empieza a perder la cabeza, es una masacre por todas partes. Un hombre incluso renuncia a huir mientras varias criaturas de aspecto espeluznante se arrastran hacia él. La escena cambió a la oficina del presidente de Corea del Sur. Todo el edificio presidencial estaba cubierto por un escudo, y dentro, el presidente entraba en pánico. Exigió saber por qué el gremio Jungan no respondía. Su ayudante le explicó sombríamente que el gremio había sido aniquilado. El presidente soltó un grito de incredulidad y preguntó por qué. El ayudante admitió que no estaba seguro y sugirió que pidieran ayuda al extranjero. Sin embargo, el presidente rechazó la idea, diciendo que sería como invitar al desastre. Ordenó a su ayudante que declarara primero la ley marcial. El ayudante respondió que los militares no podían hacer nada contra esos monstruos. El presidente le recordó que hacer algo era mejor que no hacer nada, sobre todo porque el gremio Jungan no era su único bastión. Le explicó que también tenían otros cazadores, que pertenecían al segundo gremio más importante de Corea, el gremio Doseo. Uno era de rango A y se llamaba Go-jin, y la otra era una dama conocida como Si, también de rango A. Luego estaba el tercer gremio de Corea, el Vinil-gil. Su mejor jugador de rango A era un hombre llamado Vinil-man,
mientras que la mujer era una lanzadora de rayos conocida como Esper Woman, trabajando juntos para luchar contra los terroríficos monstruos que entraban por las puertas. Sin embargo, parecía que presentar a este grupo de personajes secundarios era una pérdida de tiempo, ya que estos cazadores ya habían sido derrotados y aplastados por un solo golpe de la mano del monstruo. Desde la distancia, Ji-Hyang observaba todo y se preguntaba si los monstruos aparecían por su culpa. Umin, que estaba a su lado, le preguntó qué haría. En ese momento, vio a una chica en la carretera a punto de ser aplastada por la mano de un monstruo gigante, igual que todos los demás. Sorprendentemente, Ji-Hyang cortó al monstruo por la mitad y salvó enseguida a la damisela en apuros. Parecía que Umin por fin tenía respuesta a la pregunta que le había hecho a Ji-Hyang sobre sus intenciones. Ji-Hyang recordó entonces cómo había muerto dentro de la puerta de sangre y el maná había intentado convertirlo en un monstruo. A duras penas consiguió soportarlo y pensó que había adquirido una capacidad de regeneración anormal. Sin embargo, resultó que no tenía ningún poder de regeneración real. El maná simplemente no le dejaría morir hasta que se convirtiera en un monstruo completo. La frustración se apoderó de él al recordar cómo había intentado llevar una vida tranquila después de cuidar de su madre. Ahora estos monstruos interferían en su vida. Agarró a uno de los monstruos y lo despedazó, pidiéndoles que le dejaran en paz. Mientras despedazaba al monstruo, la escena cambió a un lugar donde todas las puertas rojas estaban conectadas. Dentro, una voz preguntó si Ji-Hyang era el causante de la grieta. Esta curiosa voz pertenecía a una aterradora criatura no muerta, nada más que huesos y nada de carne, sentada en un trono de aspecto ominoso hecho de huesos. De vuelta en Corea del Sur, unos minutos antes, Ji-Hyang había jurado matar a todos los monstruos y ordenó a una mujer que siguiera curando a su madre desde un lugar seguro. Umin prometió hacerlo y dijo que protegería a la madre de Ji-Hyang en el búnker subterráneo de la asociación. Ella le pidió que luchara duro a cambio. En el presente, Ji-Hyang estaba masacrando a los monstruos que tenía a la vista y se dio cuenta de que le resultaban familiares. Eran los mismos con los que había luchado en la puerta de sangre muchas veces en los últimos 5 años. Recordó que había un límite en el número de monstruos que podían salir de una puerta, ya que toda actividad se detenía al cabo de un rato. Ya había matado a todos los monstruos cercanos y, si seguía así, por fin podría vivir feliz con su madre. Sin embargo, sus esperanzadores pensamientos se detuvieron cuando algo le atravesó la cabeza. No pudo evitar maldecir. Entonces aparecieron soldados con armas y tanques, disparando contra Ji-Hyang. Se preguntaban si Ji-Hyang era la persona que estaban buscando. Ji-Hyang se dio cuenta de que eran soldados. Un soldado afirmó que Ji-Hyang no había matado a nadie, solo a monstruos. Sin embargo, al comandante no le importó mucho eso y exclamó que Ji-Hyang era la causa de todo el desastre al que se enfrentaban. Ordenó a todos que ataran a Ji-Hyang hasta que llegara la orden de Hunter. Ji-Hyang se sorprendió al oír esto. Justo en ese momento, los tanques comenzaron a disparar sus proyectiles e hicieron explotar a Ji-Hyang. Su cuerpo quedó hecho pedazos. Le suplicó que pararan porque le dolía, pero los soldados no dejaban de disparar. Solo podía llorar en silencio y de dolor. Pronto, la escena cambió a solo Ji-Hyang y la puerta de sangre. Una mujer se le acercó y le recordó que tuviera cuidado, ya que se había abierto otra puerta. Ji-Hyang no respondió, como si no pudiera oírla. Dijo que pronto sería difícil controlar la monstruificación de Ji-Hyang. Ji-Hyang recuperó el sentido y se dio cuenta de que los soldados que estaban detrás de él estaban destrozados, cubiertos de sangre. Confundido, la sangre brotó de sus ojos como lágrimas. Volviendo al pasado, Ji-Hyang se retorcía de dolor tras ser acosado por Tasu y sus amigos. Un compañero de clase de pelo amarillo le observaba en silencio. Más tarde, los dos se encontraron detrás del edificio de la escuela, donde el compañero de pelo amarillo le preguntó enfadado por qué Ji-Hyang era el único en el punto de mira. Ji-Hyang pensó que era porque parecía un blanco fácil. Le dijo al chico de pelo amarillo que él también sería el blanco pronto y le pidió que fingiera no conocerle en la escuela. El chico de pelo amarillo no podía creer las palabras de Ji-Hyang y le agarró del cuello. Llamó loco a Ji-Hyang por decir tales cosas. Maltrecho y golpeado, Ji-Hyang no pudo responder. Al final, el chico retrocedió, se dio por vencido y se marchó. Así fue como Ji-Hyang creyó perder al único amigo de su vida, o eso creía él. En realidad, su amigo de la infancia estaba reuniendo pruebas en secreto con el poder que había despertado en su ojo derecho. Todo lo que su ojo derecho veía podía ser impreso como fotos. Después de reunir suficientes pruebas, lo envió todo a la policía, a la oficina de educación y a varias agencias de noticias. Poco después, le encontraron sin su ojo derecho. Ji-Hyang no pudo evitar maldecir en voz alta. Su amigo se disculpó, diciendo que ya no podía ir a la escuela con él. Ji-Hyang supuso que Tasu estaba detrás del ataque y juró tomar medidas. Su amigo, temblando, le pidió a Ji-Hyang que ni siquiera pensara en vengarle. Ji-Hyang se sintió muy mal porque su amigo perdió el ojo derecho junto con sus poderes.
Su amigo le tranquilizó diciéndole que, de todas formas, no había nada en la vida, y juró que se alistaría en el ejército en lugar de convertirse en cazador. El mismo amigo se ensartó la cabeza desgarrada en la espada de hueso de Ji-Hyang. Ji-Hyang sintió una profunda pena y gritó con todas sus fuerzas. Su fuerte voz atrajo la atención de los monstruos cercanos, que le atacaron. Ji-Hyang los fulminó con la mirada y, en un instante, todos los monstruos fueron cortados en pedazos mientras él descargaba su dolor. A pesar de ello, aparecieron más monstruos y le rodearon. Mientras tanto, en el despacho protegido por una barrera del presidente de Corea del Sur, este vio una transmisión en directo que mostraba a Ji-Hyang. El secretario explicó que se trataba del mismo monstruo que había matado al maestro del gremio de Jin-Gan y al primer ministro de Japón. También se culpaba a Ji-Hyang de las calamidades que aparecían por todas partes. Llegaron a la conclusión de que las puertas volverían a la normalidad tras matar al monstruo de hueso que estaban observando. Sin embargo, el presidente estaba confundido sobre por qué Ji-Hyang estaba luchando contra los monstruos. La secretaria tampoco sabía la razón, pero una cosa era cierta, ni siquiera los monstruos podían matar a Ji-Hyang. Además, recibieron informes de que las puertas de sangre empezaban a extenderse por el extranjero y no podían demorarse más. El presidente preguntó por los cazadores nacionales, y el secretario confirmó que todos habían sido completamente aniquilados. El presidente estaba muy estresado y le pidió que se pusiera en contacto con la oficina de cazadores extranjeros. Mientras tanto, un hombre recibió un informe sobre el monstruo que había matado a cazadores tanto de Corea como de Japón, que era la causa de las puertas de sangre. Frustrado, clavó su arma en el suelo. Por alguna razón, su lanza tenía ojos e incluso emitía un sonido. Suspiró y dijo que las cosas se estaban poniendo interesantes. Estaba en un campo de batalla lleno de cazadores muertos. Este hombre era Leung Siwan, el mejor cazador de China y un cazador de rango triple S. Al mismo tiempo, otro cazador recibió una grabación que mostraba a Ji-Hyang en la pantalla en su forma monstruosa. Se sorprendió y maldijo en voz alta en ruso mientras veía otras grabaciones en directo que mostraban un campo de batalla. Se trataba de la Tomira Rusana, la mejor cazadora de Rusia, también una cazadora de rango triple S, gobernando Rusia. ¿Es la versión femenina de Putin? En un campo de batalla en las fronteras de Rusia, otro cazador oyó a gente gritando de dolor en otro lugar y dijo que tenía que ir allí. A un cazador que iba detrás de él le preocupaba que la guerra en Rusia empeorara si se marchaba. El hombre declaró entonces que la guerra había terminado. El campo de batalla que tenía delante brilló con una luz púrpura y unas alas de plumas púrpuras aparecieron en su espalda. El hombre que estaba detrás de él sudó frío al verlo. El hombre juntó las manos mientras sostenía un rosario y dijo a todos que le siguieran a Corea. Este hombre barbudo era Stephen Lucas, el mejor cazador de Estados Unidos y otro cazador de rango triple S. Durante 5 largos años, Ji-Hyang luchó solo contra monstruos dentro de la puerta de sangre. Era un ambiente duro donde no podía comer, beber o dormir. Luchó sin cesar solo para mantenerse con vida, completamente agotado. Cada vez que perdía el control, la monstruosificación de su interior amenazaba con apoderarse de él. Pero en esos momentos, Ji-Hyang recordaba 2 caras, a su madre, que había quedado en estado vegetativo, y al hombre responsable de su estado. Recordarlos le devolvía la cordura y utilizaba su ira para contener la monstruificación. Sin embargo, sintió que su determinación se debilitaba cuando ya se había vengado del hombre de pelo plateado. En realidad, las puertas de sangre eran cada vez más fuertes, y controlarlas se hacía más difícil a medida que se acercaba. Por eso, se volvió despiadado y mató a humanos sin pensar, incluso a gente inocente como su amigo de la infancia. Ji-Hyang optó por ignorar las puertas de sangre y continuó matando a todos los monstruos que encontraba, con la esperanza de que le sirviera de algo por sus pecados. En ese momento, una luz púrpura golpeó la cabeza de Ji-Hyang, aplastándola. Cuando su visión se desvaneció, vio a alguien con alas púrpuras frente a su cuerpo decapitado. Entonces, un rayo de luz roja pasó por delante de la figura. En el año en que las puertas aparecieron por primera vez, fue durante la Navidad. Stevie Lucas estaba recibiendo una homilía cuando muchas puertas aparecieron de repente de la nada, incluso dentro de la iglesia. En ese momento, no había gente conocida como cazadores. Cundió el pánico cuando los monstruos salieron de las puertas. Steven mantuvo la calma y dijo a los feligreses que escaparan por las puertas. Otros le instaron a huir también, ya que era el ministro, pero Steven se mantuvo firme frente a los monstruos. Entonces, una luz sagrada brilló desde el podio de la iglesia. Un par de alas blancas y puras aparecieron en su espalda, y parecía como si hubiera recibido la voluntad de Dios. Frente a la congregación que lloraba y rezaba, los monstruos yacían despedazados. Esto marcó el despertar de Steven como cazador. En la iglesia más grande de América, donde se habían reunido 100.000 creyentes, solo hubo 138 heridos leves y ningún muerto.
Todos juntaron sus manos, llorando y arrodillándose en oración. Un niño, que estaba a punto de ser atacado por un monstruo, se salvó cuando Steven destruyó al monstruo con una cruz de luz. Se convirtió en el primer despertado de rango triple S del mundo, y fue aclamado como el héroe que salvó a América. Cuando era joven, Ji-Yang admiraba profundamente a Steven, incluso lloraba cuando lo veía por televisión. Ahora, el mismo héroe que Ji-Yang admiraba estaba ante él, el mejor cazador de América, Steven Lucas. Ji-Yang luchó por mantenerse en pie, confundido porque un héroe así estaba en Corea del Sur. Entonces Steven parpadeó ante él y lo aplastó con una sola mano. Fue entonces cuando Ji-Yang entendió por qué. Steven comentó que el monstruo que tenía delante no moriría fácilmente. Cuando el cuerpo de Ji-Yang empezó a regenerarse, se dio cuenta de que el héroe que una vez admiró había venido a eliminarlo. Mientras Ji-Yang terminaba de regenerarse, Steven lanzó un hechizo púrpura en forma de cruz, obligándole a congelarse en el sitio como alguien crucificado. Estaba siendo empujado hacia una puerta de sangre. Ji-Yang plantó sus huesudos pies firmemente en el suelo y retrocedió, intentando resistir la atracción de la puerta de sangre. Cuando Steven intentó lanzar otro hechizo, Ji-Yang recordó que los despiertos podían comunicarse sin necesidad de traducciones, utilizando maná. Desesperado, le dijo a Steven que no era un monstruo, con la esperanza de que el héroe al que admiraba le escuchara. Steven, sorprendido, dejó de lanzar su hechizo y le preguntó si Ji-Yang era realmente una persona. Ji-Yang suplicó a Steven que al menos escuchara su historia. Ji-Yang le contó todo lo que le había ocurrido y Steven le escuchó con comprensión. Las lágrimas corrían por la cara de Steven mientras abrazaba a Ji-Yang, sabiendo las penurias que había soportado a lo largo de los años. Preguntó el nombre de Ji-Yang y este respondió. Steven preguntó entonces si Ji-Yang sabía por qué luchaba para salvar a la gente, señalando que hacía unos momentos había matado a muchos de un solo golpe. Para enfatizar su dedicación, Steven se arrancó la túnica, mostrando su cuerpo, que estaba cubierto de lo que parecían ser nombres. Explicó que, para recordar a los que no había podido salvar y expiar su pasado, había grabado cada nombre en su piel. Con una expresión sincera, Steven se ofreció a ayudar y salvar a Ji-Yang, prometiendo matar a todos los monstruos, pero también advirtió que durante ese tiempo, la calamidad seguiría extendiéndose y morirían muchos más. Con el corazón encogido, Steven se disculpó y empezó a escribir algo en su propia piel usando magia púrpura. Inscribió el nombre completo de Ji-Yang en su cuerpo, y con verdadera pena, se disculpó una vez más. Tan pronto como el nombre completo de Ji-Yang estuvo escrito en su cuerpo, Steven empezó a brillar de color púrpura mientras lloraba sangre. A continuación, procedió a cortar la cabeza de Ji-Yang. Ji-Yang se sintió aplastado, y Steven proclamó que borraría la existencia de Ji-Yang. ¿Sería esto suficiente para matar a Ji-Yang, a pesar de sus increíblemente fuertes poderes de regeneración? Mientras tanto, en el edificio de la asociación protegido con una barrera, Unin seguía curando a la madre vegetal de Ji-Yang como había prometido usando sus poderes curativos de rango S. Mientras lo hacía, vio una repetición de la llegada de Steven a Corea. Una secretaria preocupada observaba a su presidente sangrando durante el doloroso proceso de curación. Unin ya estaba llegando a sus límites, sudando copiosamente y sangrando por los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué hace esto? Al mismo tiempo, una mujer maldecía tras ver cómo Steven había masacrado a todos en el campo de batalla y se había marchado despreocupadamente a Corea del Sur. Vladimir, el mejor cazador y gobernante de Rusia, se preguntó si Steven había estado guardando su poder todo este tiempo. Un soldado informó de que habían perdido el 90% de sus fuerzas y que sería imposible mantener el frente. Mencionó que los americanos se estaban acercando y, mientras hablaba, murió. Al oír morir al soldado, Vladimir volvió a maldecir en voz alta. Pensó que podría cambiar las cosas si lograba capturar a este supuesto monstruo ártico. Justo entonces, alguien entró en la sala del trono de Vladimir y habló del monstruo que acababa de mencionar. Antasu, junto con la vicedirectora de su gremio, le ofreció su ayuda para capturar al monstruo. Esto sería todo por hoy. No olviden dejar su me gusta y suscribirse ya que estos videos me toman de 10 a 20 horas hacerlos. Este es mi primer video, así que si tienen alguna sugerencia no duden en comentarla.